Y aquí podemos observar las dos personas que van a participar el día de hoy. Son el doctor Ricardo Luna Mora con el tema En búsqueda de nuevos fármacos anticancerígenos, antibacterianos y antifúngicos más eficaces. Y la doctora Victoria Cabrera Maldonado con el tema Química y productos naturales usados para el tratamiento COVID-19, que es un tema actual, ¿sí? Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto día de las jornadas de divulgación científica en química aplicada organizado por el Centro de Química. El día de hoy tendremos la participación de dos excelentes expositores, el doctor Ricardo Luna Mora y la doctora Victoria Cabrera. Previo a sus participaciones, por favor, les queremos recordar que en un formulario de form se pasará por en medio del chat, tanto en Facebook como en el Zoom, el formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia. Les queremos pedir de la forma más comedida que lo realicen una sola vez, ya que en días anteriores se ha realizado el registro más de 2 veces. También recordarles que el certificado del curso se los dará a las personas que cumplan con el 80% de la asistencia al finalizar el mismo, es decir, el día de mañana. Estar pendientes, por favor, con este formulario que se lo pondrá en el chat tanto de Facebook como de Zoom. Previamente se comunicará, ya ustedes saben que este está en 15 minutos hábil para que ustedes puedan registrar su asistencia. Permítanme compartir la pantalla. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar con la participación del doctor Ricardo Alfredo Luna Mora. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una licenciatura en químico farmacobiólogo, maestría en ciencias químicas y doctorado en ciencias químicas también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido tesis y trabajos de investigación, ha presentado su investigación en congresos nacionales e internacionales y ha impartido cursos nacionales e internacionales. Ha realizado 8 proyectos de investigación, siendo el más reciente síntesis y evaluación citotóxica de derivados de benzimidazoles contra cáncer de mama, cervicouterino y de cerebro. Y ha realizado 7 publicaciones. Recibamos, por favor, con mucho gusto, al doctor Ricardo Alfredo Luna Mora con el tema En búsqueda de nuevos fármacos anticancerígenos, antibacterianos y antifúngicos más eficaces. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Y vamos a si se comparte mi pantalla. Sí, creo que no sé. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar. Y como ya dijeron, vamos a ver lo que es una búsqueda de nuevos fármacos, particularmente que vayan sobre líneas anticancerígenas, antibacterianos y antifúngicos. Aunque la investigación que realizamos no solamente se queda en estos, sino que se trata de hacer una extensión a otras líneas del conocimiento, otras líneas biológicas, o inclusive a situaciones de materiales cuando llega a ser el caso, y para eso también pues, tenemos algunas colaboraciones. Vamos a ver ahorita lo que es la introducción, lo que son algunas enfermedades bacterianas, fúngicas, antihelmíticas y un poco de cáncer de manera un tanto breve. Después vamos a ver un planteamiento del problema, diversos núcleos farmacológicos, que es lo que hemos estado trabajando, la síntesis de compuestos híbridos, que es el tema principal, las evaluaciones biológicas que se han llevado a cabo y las conclusiones del mismo. Para ello tenemos que hay infecciones y hay cáncer, y dentro de ello tenemos lo que son los microorganismos que infectan al ser humano, y dentro de ellos están bacterias, hongos, protozoarios, y algunos animales parásitos que también son gusanos nemátodos y platelmintos. Aquí hay algunas pues, imágenes acerca de algunos de estos casos.
donde tenemos los helmintos, que es la elefantiasis. Si bien es cierto que este problema se da más comúnmente en África, pues el resto de México y de Latinoamérica no queda exento del mismo. Tenemos también unos casos de protozoarios, con lo que es la chinche besucona, que es donde surge la enfermedad de Chagas, y algunas enfermedades bacterianas, como el prurito, que se da principalmente por la bacteria gram positivo, Staphylococcus aureus. También tenemos en el caso de hongos levaduriformes, lo que es Candida albicans, que es el microorganismo más representativo al respecto, que causa lo que se conoce como algodoncillo en las zonas mucosales, como es vagina y garganta. Este es un microorganismo oportunista, ya que en el momento en que el sistema inmunológico de la persona decae por alguna situación, es entonces que en ese momento hace su sobrepoblación esta levadura y llegan este tipo de enfermedades. También tenemos aquí lo que es la endocarditis patológica, la cual consta, como lo vemos aquí en las imágenes, de una inflamación en el revestimiento del corazón, y esto ocurre cuando hay bacterias y hongos. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en lo que es Candida parapsilosis, que cuando entran al torrente sanguíneo se van adheriendo a estas pequeñas válvulas, y aquí tenemos una foto real, y cabe mencionar que el 31% de este tipo de enfermedades se ocasiona por Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans un 17%, y solamente por cuestiones fúngicas de un 2 a un 4%. En el caso, nada más como un dato curioso a hacer notar, que es cuando es por bacterias o por hongos, se enferma la parte izquierda de la válvula del corazón, y cuando es por personas con drogas que hacen inyecciones parenterales, se enferma la parte derecha. Eso sería, pues bueno, investigar el por qué, pero queda un poco lejos de nuestro trabajo. En cuanto a Cryptococcus neoformans, otro microorganismo que también hemos empleado, este se reproduce por gemación, y lo que tenemos es la inflamación de las meninges, donde aquí, como logramos ver, tenemos la meninge, que es la cubierta del cerebro, donde está la piel, el cráneo, la dura madre, el aracnoide y la pia madre. Justo estas tres son las meninges, que cuando este microorganismo entra, se reproduce, como les dije, por gemación, y lo que va llegando es a inflamar esta sección del cerebro, como logramos ver en un caso extremo en esta foto de este cerebro abierto. Estas generalmente son causadas por los neumococos o el meningococo. Esta infección se da por las esporas. Una vez que entra, aparte del pulmón, se empieza pues, a hidratar y empieza a transferirse, y es lo que va llevando a cabo este tipo de enfermedades, ¿no? También hemos abordado algunas líneas cancerígenas, en donde nada más para hacer resaltar, empezamos a tener pequeñas sobrepoblaciones de células que se van replicando ellas mismas sin control. Cuando se le conoce como tumor benigno, es que esta queda encapsulada y se puede extirpar, pero cuando no es el caso, entonces se forma lo que es la metástasis, que es donde estas células van invadiendo el resto de otros órganos y van infectando, van invadiendo el cuerpo. Y algunos de estos ejemplos son las células HeLa. Estas células HeLa son por Henrietta Lacks, y que murió pues, por los 50 en una biopsia de cervix. Aquí logramos ver cómo estas células pueden ser teñidas por un bisbenzimidazol llamado Hoechst 32258. Y aquí logramos ver la tinción de estos núcleos. Y en el caso particular de estas células, no todo, por ahí dicen que dentro de lo malo lo bueno, se logró obtener que debido a que se le conocen como células inmortales, a partir de ese momento, aquí se logró utilizar esta célula como incubador para el virus de la polio y encontrar la vacuna.
Quiere decir que, de alguna manera, estas células, al replicarse, ya de ahí se han hecho muchísimos estudios al respecto, y nada más es dentro de unas líneas que hemos trabajado, lo mismo que la línea celular K562, que es una leucemia de tipo mieloide, y por eso lo tenemos aquí con un signo, porque no se sabe bien a bien si es de corte linfoide o mieloide, donde aquí tenemos el hueso y que se va formando lo que es la célula madre sanguínea. Una vez tenida esta célula madre, vamos obteniendo las células mieloides y las células linfoides. Si seguimos la línea de los linfoides, vamos obteniendo un linfoblasto hasta obtener un glóbulo blanco. Mientras que por la parte mieloide se forma el mieloblasto y también se obtienen glóbulos blancos, de ahí que hasta nuestro conocimiento no se sepa de dónde viene exactamente, pero también es digna de abordar. En lo que respecta a lo que es el cáncer colorectal, una de las líneas que hemos trabajado también es SW480. Es un tumor canceroso que aparece en las células glandulares. Aquí logramos ver un bloque de células teñido, y aquí en un ratón que se diseminó hacia los pulmones. También tenemos lo que es el cáncer de mama por la línea más conocida, MCF7, que este es un acrónimo de Michigan Cancer Foundation, en un instituto de Detroit. Estas células son de corte adherente, aunque hay también de corte de receptores, y es cuando aquí vemos en esta imagen la manera de replicación de las células en cámara un tanto rápida, y nuevamente es una proliferación de un cáncer ya desmedido. También tenemos enfermedades bacterianas, como vimos hace rato, el Staphylococcus aureus es uno de los protagonistas principales, y aunque este también se está llegando a ser penicilino resistente, y dentro de ellos también está llegándose a ser resistente a la vancomicina, y por ello pues, es necesario empezar a hacer una búsqueda de nuevos fármacos. Aquí vemos algunas tinciones de lo que es la bacteria y algunas de sus consecuencias cuando éstas llegan a estar en sobrepoblación. Y bueno, con todo lo anterior, lo que estamos tratando de buscar es mejorar los fármacos existentes o bien generando fármacos novedosos, ya que ha habido un uso indiscriminado y desmedido de los antibióticos, particularmente en México. Ya tiene como unos 8 o 9 años aproximadamente, quizá un poco más, que se prohibió adquirir medicamentos de corte antibiótico sin receta médica, porque antes era de voy, compro mi antibiótico en turno, inyectado o tomado, pero debido a precisamente este problema, la Secretaría de Salud de México prohibió dicha situación. Y bueno, y lo anterior ahora a nosotros como en la parte química medicinal es para obtener este tipo de medicamentos antimicrobianos, antifúngicos, anticancerígenos, para poder tener prevención, control, cura y tratamiento para estas infecciones. Dentro del trabajo que hemos realizado, algunos de los farmacóforos que hemos estado haciendo como compuestos híbridos, ahorita vamos a definir qué es un compuesto híbrido, estamos llevando a cabo esta estructura que se ve de color rojo, que es el benzimidazol. Esta estructura de color azul es un dinolilmetano. También hemos llevado a cabo la extensión de esta estructura 1 a esta estructura 2, sustituyendo este nitrógeno por una estructura prácticamente similar. También hemos llevado a cabo sustituciones en la posición 5-6 de este benzimidazol y teniendo algunos sustituyentes en esta posición 2, como lo vamos a ver al rato, para una actividad preferentemente sobre el ácido paraminobenzoico. Y aunque también hemos hecho otros compuestos híbridos, como lo que es pirazolina, que está en color magenta, fuchsia, no sé, morado, y lo mismo que el dindolilmetano, que está en azul. También hemos hecho otras reacciones para obtener dihidropiridinas, que también están unidas con este tipo de farmacóforo de benzimidazol,
tenemos pensado hacer un precursor, y si, bueno, aquí logramos ver un grupo aldehído, el cual también vamos a llevar a cabo una ciclación para formar un dibencimidazol, pero nuevamente con la función de la dihidropiridina. También hemos estado realizando lo que es la dihidropirimidona, pero también con un dindolilmetano unido aquí. Y entre otras cosas hemos utilizado el benzimidazol porque, como lo logramos ver en la figura, tiene una homología, es homólogo lo que es la adenina y la guanina, que son las bases de purina, donde vamos viendo que son meramente reemplazos hasta cierto punto puntuales de átomos de carbono por átomos de nitrógeno, algunos grupos amino en el caso de las guaninas y de las adeninas, y esto es lo que nos ha ido ayudando para hacerlo en ocasiones como agente intercalante, ya sea en DNA o mimetismo celular. En el caso de los dindolilmetanos es porque se ha descubierto que, bueno, estos se encuentran en el repollo, en la col de Bruselas, en el brócoli, donde al momento de que entra en contacto el glucosinolato en el estómago por el medio ácido que hay, se forma en dindolilmetano y este actúa como preventivo de diversos tipos de cánceres, actuando sobre microRNAs para evitar la codificación de ciertas proteínas y de esa manera poder llevar a cabo la prevención de cáncer. Para esto nuestro diseño es un diseño de híbrido molecular, y este híbrido molecular lo que vamos teniendo es que hay tres maneras de llevarlo a cabo. Es la unión de entrada de dos farmacóforos diferentes que puedan potencializar dicha acción, y estos se unen de un modo directo, sin enlazador, como logramos ver aquí en la estructura. Está lo que es el modo de enlazador intermedio, que es donde vemos que aquí están los enlazadores y las dos estructuras, y otro es cuando se hace una superposición, que generalmente es formando anillos entre estos dos farmacóforos diferentes. Aquí nada más para tener la definición, en el caso del modo directo de sin enlazador, es donde tenemos lo que ya les había mostrado, lo que es nuestro benzimidazol unido con nuestro dindolilmetano, y lo que es nuestro benzimidazol unido con la dihidropiridina. En el caso de cuando hay, del caso B, donde hay un enlazador, tenemos una cromenona y también un imidazol. Estos están unidos por una cadena de metilenos, o bien, en este caso, nuevamente, pero ahora unidos por un anillo de tiazol. Y en el caso del modo de superposición es la formación de anillos, por ejemplo, la tiazolidina unida a lo que es a un derivado, por ejemplo, del diazepam, y de esa manera es como vamos potencializando según la línea que queramos abordar, sea de microbiología, antifúngico, cáncer, etcétera. Y para con ello, los compuestos que hemos sintetizado en el equipo de trabajo aquí en la FES Cuautitlán, es una de nuestras técnicas, es llevar a cabo una sustitución nucleofílica aromática. Dicho sea de paso, también probamos toda la familia de los halógenos y sacamos una publicación al respecto, más de corte cinético. Y una vez obteniendo nuestro derivado aminado, se llevó a cabo la ciclación-reducción. Aquí solamente ponemos algunos de los sustituyentes, donde lo que intentamos hacer fue mantener constante, en este caso, un grupo anilino, e ir variando esta sustitución de este anillo de benceno, mientras que de los compuestos 14 al 16 fue mantener constante un etanolamino e ir variando también la R de este grupo benceno, pero también al mismo tiempo, cuando íbamos manteniendo constante este grupo R, un 4-dimetilamino, por ejemplo, se mantenía constante en esta posición, y entonces íbamos viendo cómo iba variando también el derivado aminado que se había puesto en la posición 5-6 de dicho benzimidazol.
Estos se enumeran 1, 2, 3, 4, 5 y por la tautomería, pues entonces llega a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tenemos ahora los resultados de nuestra evaluación, esto también se publicó en esta revista, Journal of Cycle Chemistry, encontramos que el compuesto numerado como 63, puesto que así se encuentra en el artículo, fue para Candida albicans, y este tuvo un halo de inhibición de 42 milímetros, prácticamente el doble que al momento de emplear miconazol como control positivo. En el caso del Staphylococcus aureus, tuvimos un halo de inhibición de 40 milímetros, que supera por 10 milímetros a lo que fue nuestro control positivo, y en el caso de la estructura 22, fue para Escherichia coli, y esta Escherichia coli tuvo un halo de inhibición de 30, solamente pues poquito arriba del trimetoprim y sulfametoxazol por 5 milímetros. Esto deja ver que cuando lo estuvimos variando, como hace rato les comenté, hicimos una, no solamente fueron 3, sino fueron 60 compuestos los que se realizaron, teniendo en esta posición primero un hidrógeno, después un grupo nitro, posteriormente un grupo amino libre, y luego las 3 sustituciones de anilino, etanolamino y fenilazo, para ir viendo cómo se iba comportando dicha situación. Y lo que notamos es de que para bacterias gram positivas y gram negativas, teniendo aquí un hidrógeno, tenía una mejor actividad que cuando estaba sustituida esta posición. Nos falta evaluar con otro tipo de sustituyentes para ver que también es su comportamiento. El mecanismo de acción, particularmente para las cándidas, estos hongos levaduriformes, es que va pasando del anosterol a ergosterol. Y el ergosterol lo que va haciendo es que esta pared celular le va dando pues, su función. Al momento en que se inhibe la 14-alfa-desmetilasa, este grupo metilo ya no aparece, y en este momento la pared empieza a sufrir cambios y es donde el microorganismo muere. Se ha descubierto que es el citocromo P450 de esta levadura de los grupos azo. Y algo que desde ahorita quiero hacer resaltar es que en los derivados químicos que hemos obtenido hemos encontrado que el patrón recurrente es la posición 1,4 que hay en este caso del anillo imidazólico con el grupo amino en esta posición, ya sea para o 1,4, según se quiera mencionar, que es donde se lleva a cabo una inhibición considerable. En el caso de las bacterias, vemos que está el ácido para-aminobenzoico, y aquí es donde empezamos a ver precisamente esa similitud en la posición 4 o para, donde cuando actúa con la peridina, aquí es donde entran las sulfonamidas y actúan sobre la enzima pteridin sintetasa para inhibir el ácido dihidroteteroico. Y en el caso del trimetoprim, actúa sobre la enzima dihidrofolato reductasa, sobre todo para esta sección de las purinas, que es como lo que vimos al inicio por parte del benzimidazol, ir abarcando esta sección. Aquí, para no detenerme mucho, lo que vamos teniendo es que el compuesto 22, que va sobre Escherichia coli, vamos viendo que en el caso del sulfametoxazol, que lo tenemos como STX, este inhibe la enzima pteridina que ya vimos hace rato, y el ácido para-aminobenzoico. Este ácido para-aminobenzoico, como lo vemos aquí, tiene un grupo amino libre y en posición 4 un ácido carboxílico, y que cuando yo desarrollo este ácido carboxílico queda un carbono con doble enlace con un oxígeno. De manera que yo aquí tengo un grupo amino que, aunque la posición no es la 4, es una posición 3. Y una vez que nos enlazamos a este carbono, aquí tenemos
un nitrógeno, mientras que aquí se tiene un oxígeno. Ya después llega otro enlace con otro OH, tiene el carbono un enlace, pero en lugar de un OH es un NH, y es lo que va haciendo un isosterismo para llevar a cabo, nuevamente como estamos viendo aquí, el ataque de las enzimas y poder bloquear la acción del ácido fólico necesario para la creación de bases púricas bacterianas. En el caso del compuesto 24, lo que obtuvimos fue que en la posición 4 del grupo, hay un grupo nitro con respecto al anillo imidazólico, y esto logramos ver que hay un daño directo al DNA cuando se trata de nitroimidazoles, y el imidazol es quitando este grupo de benceno, y vemos que entonces es un nitroimidazol y también son nitrofuranos. Y al final, bueno, los furanos siguen siendo un anillo de 5 miembros, entonces estamos viendo que la posición 5 o 6 de este anillo benzimidazólico puede irse variando con algunos halógenos más adelante para ir viendo cómo va la situación del grupo nitro en su actividad. En el caso del trimetoprim, nuevamente también actúa sobre el ácido paraminobenzoico, y si logramos ver, nuevamente tenemos un grupo amino libre y dos nitrógenos en posición alfa. Lo mismo va ocurriendo con los benzimidazoles, y es lo que nos va dejando ver que haciendo estructuras homólogas, bien podemos ir atacando este tipo de infecciones por estas bacterias. En cuanto a la parte sintética, publicamos en el 2017 este trabajo, donde en un dialdehído se hace reaccionar con 2 moles de indol para obtener nuestro dindolilmetano, y una vez teniendo este grupo funcional aldehído, se lleva a cabo una ciclocondensación para obtener nuestro benzimidazol dindolilmetano, y no solamente nos quedamos en esta posición, sino que también llegamos a hacer la sustitución en 4, en 3 y en 2, o bien en para, meta y orto, de este tipo de derivados. Y cuando llevamos a cabo nuestra evaluación sobre Candida albicans, encontramos este patrón que les comentaba hace rato, que en la posición 1,4 de este anillo de benceno se logra ver que en Candida albicans la actividad fue bastante notoria, y nuevamente por el grupo de los azoles. Bueno, aquí es un anillo de indol, pero también tiene una función NH. En el caso, cuando se metilaba esta posición del indol, en la posición 1, vemos que el halo disminuía un tanto de manera considerable, mientras que cuando se metilaba la posición 2 de este indol, pues simplemente también el halo de inhibición era prácticamente igual al de la metilación en posición 1. Esto deja ver que para Candida albicans debe estar grupos aminos libre, y lo que pensamos más adelante hacer es sustituir esta sección del benzimidazol con algunos halógenos como cloro, o bien la posición del indol de igual manera. Viendo lo que es en nuestras líneas cancerígenas, cuando se llegaron a evaluar, lo que estamos obteniendo es que los compuestos 15F, 15H y 15K se ve que hay cierta actividad. Si bien no se comparan con la amsacrina, porque está todavía por encima de dicho valor, sí logramos ver que estructuralmente primero funciona la posición 1,3. Ya no es la posición 1,4 como en el caso de una actividad antifúngica, sino es una actividad 1,3, y en el caso del compuesto 15K es en la posición 1,2. Un dato que se nos hace resaltar es de que en las líneas celulares evaluadas, lo que es la SW620 y SW480 y la CALO
estas 3 son de corte de un cáncer de colon, un colorectal. Entonces deja ver que esta línea va más particularmente para este tipo de cánceres, y es por eso que luego, bueno, lo que hacemos es hacer un barrido completo en diferentes líneas. Vamos viendo este tipo de información, la cual luego se carga en ciertos programas de cómputo, y esto es lo que hace que se vaya teniendo una base de datos y vaya siendo más fácil el diseño de fármacos más adelante. Este trabajo ya se mandó a revisión en una revista y estamos esperando respuesta. En el caso de la síntesis, como ya les había comentado, este benzimidazol fue sustituido en esta posición para poder tener ahora una extensión. La única diferencia sería este metileno y lo que llamamos nosotros de manera cariñosa en el laboratorio las telarañas, por la fuerte ramificación que van teniendo debido a los sustituyentes que van pues agregándose tanto al indol como en el caso del benceno. Y al momento de llevar a cabo dicha evaluación, nuevamente aquí notamos un cambio un tanto peculiar. No hubo actividad en Candida albicans, pero cuando llevamos a cabo la evaluación en lo que fue la Candida parapsilosis, el compuesto en sustitución 1,3 es donde se lleva a cabo la actividad antifúngica, y cuando se llevó a cabo con el Cryptococcus neoformas, nuevamente vimos que la posición 1,3 de este patrón de sustitución, benzimidazol, dindolilmetano, es el que lleva a cabo la actividad. Pero también notamos que en estas posiciones, a diferencia de la Candida albicans de hace unos momentos, los sustituyentes metilo, tanto en posición 2 como en posición 1, sí son los que tienen actividad contra este tipo de levaduriformes, y esto nos empieza a ver que hay estructuras un tanto selectivas para esto, al menos para nuestros estudios preliminares que vamos teniendo. Y también hemos trabajado, por otro lado, con la síntesis de chalconas. Y las chalconas, como lo vemos, es un grupo carbonilo con una posición alfa-beta insaturada. Y esta que llamamos PLCR2 fue la más activa, y nosotros atribuimos esto a que aquí hay 3 grupos hidroxilo que lo hacen bastante soluble, mientras que aquí solamente hay 2, y aquí absolutamente solo se deja la chalcona como mera referencia para ir trabajando sobre la misma. Esta reacción es sencilla de hacer. Bueno, se hicieron varias, y dentro de otros trabajos que hemos realizado es evaluar propóleos de manera natural e ir agregando estas chalconas sintéticas en diferentes concentraciones para ver su potencialidad al respecto. Y en el caso de lo que ponemos aquí como figura 4, vemos primeramente la identificación de Candida albicans, como lo vemos aquí en la figura A. En el caso de la figura B solamente es su tinción, y ya en el caso de la figura C, como lo vemos aquí, esta es del etanol. Esta G son de propóleos del estado de Guanajuato, aquí en el centro norte del país. Y vemos que la chalcona que sintetizamos tiene cierta actividad donde hay un halo de inhibición. Cuando esto ocurrió, lo que hicimos fue hacer una mezcla del extracto de propóleo con la chalcona, y logramos ver que hay un halo de inhibición todavía más marcado y más translúcido, y eso deja ver que las chalconas pueden ayudar a la potencialización para ciertas infecciones causadas por Candida albicans, aunque también lo evaluamos sobre Aspergillus flavus. Y nuevamente, la parte macro, la parte micro, y en la parte de los resultados, que es lo que nos interesó, encontramos que nuevamente tenemos el etanol, el cual no hace mayor mella en esta situación. Tenemos los 3 tipos de chalconas, y vimos que nuevamente la chalcona 2 es la que
tiene actividad, mientras que el propóleo de Guanajuato tiene una actividad mínima, y este propóleo fue del Estado de México, justo donde nos encontramos. Y cuando se hizo la unión del extracto de propóleo con la chalcona, aquí está el etanol, vemos que efectivamente también hay un halo de inhibición, y eso nos deja ver que cuando vamos potencializando este tipo de compuestos, aunque sea de origen natural, nos va dando buenos resultados. Y este trabajo fue publicado en el año 2019. Y también, como les mencionaba al principio, hemos hecho pirazolinas, y estas pirazolinas hemos llevado a cabo nuevamente en un dialdehído aromático con 2 moles de indol. La síntesis, y una vez obtenida, se lleva a cabo la chalcona. Al obtener este híbrido chalcona de indolil metano, que también evaluamos su actividad y solamente una fue la que salió efectiva, decidimos funcionalizar este anillo, bueno, este potencial anillo, y formar una pirazolina. Una vez formada esta pirazolina, fuimos variando esta parte del anillo, donde íbamos dejando el grupo hidrógeno, el metoxilo y el grupo nitro, para ver cómo funcionaba sin sustituyente, cómo funcionaba con un grupo donador y cómo funcionaba con un grupo electroatractor. En el caso de los indoles, seguimos llevando la misma línea, donde es manteniendo hidrógeno todo, manteniendo metilado el nitrógeno y aquí hidrógeno, o metilada la posición 2, o bien con grupos de fenilo. Y este trabajo ya se mandó a revisión, estamos en espera de lo que digan los editores de la revista. Y aquí, una vez que sintetizamos, solamente una parte de muestra al respecto, lo que es la sección experimental de la parte biológica. Aquí tenemos los encidiscos que estaban empezando a ser impregnados, y aquí con las pipetas correspondientes. Y aquí es donde nuevamente vamos encontrando que a 2 miligramos, a 4 miligramos, 8, 16, 32 y 64 miligramos de concentración, se fueron evaluando para Staphylococcus aureus estos compuestos obtenidos. Y lo que encontramos fue que solamente a una concentración de 64 miligramos hay una inhibición de 9 milímetros que se alcanza a ver. Y esto es cuando tenemos presente un grupo metoxilo, un grupo donador, en la posición para al anillo de 5 miembros, mientras que cuando este grupo metoxilo fue sustituido por un grupo nitro y lo demás quedó tal cual, logramos ver que los 9 milímetros de inhibición ahora pasaron a una concentración de 32 miligramos, mientras que en la concentración de 64 miligramos hubo un aumento de algo de inhibición de 2 milímetros. Esto deja ver que el grupo nitro, al menos para esta prueba de Staphylococcus aureus, fue de mayor eficacia que utilizando un grupo donador, al menos particularmente como el grupo metoxilo. Esta numeración que está puesta con estos compuestos es la numeración de la tesis que hizo el alumno que se acaba de titular apenas en febrero y que entró a la maestría, y por eso decidimos por respetar su numeración. Lo que fue si observamos estos compuestos para Staphylococcus aureus, la diferencia fue metoxilo y grupo nitro. Todo lo demás permanece igual, una posición 4 del indolil metano con la pirazolina y es indol. Mientras que cuando mantenemos igual la pirazolina en posición 4 con el indol, pero sustituimos ahora el grupo metoxilo por el grupo y el grupo nitro por el hidrógeno, lo que obtenemos es de que nuevamente encontramos que a 64 miligramos
hay una inhibición de 13 milímetros, otros 2 milímetros más. Esto nos va indicando que cuando en esta posición no está sustituida, la actividad resulta mayor, e inclusive a una concentración de 16 miligramos ya tenemos 9 milímetros en su halo de inhibición, e inclusive en 2 miligramos hay un 6 milímetros de inhibición. Mientras que al momento de llevar a cabo con un grupo metoxilo en esta posición 1,4 respecto a la pirazolina, decidimos metilar esta parte del indol. Vemos que a 64 miligramos el lado de inhibición es todavía más notorio, y entonces nos deja ver que sigue habiendo actividad con esta metilación. Lo que estamos pensando es que estos grupos metilo pudieran, metilar al DNA de la bacteria y entonces llevar a cabo su función de inhibición. Y nuevamente, cuando hicimos las pruebas de estos compuestos para Candida albicans, solamente vimos que el compuesto 27, nuevamente con la posición 1,4, pero ahora con una pequeña sorpresa, que si bien en los primeros análisis que hicimos, el nitrógeno del indol no estaba metilado, aquí sí se llevó a cabo un halo de inhibición un tanto considerable, con 16 milímetros a una concentración de 64, y lo que vamos viendo es que entonces esta función de estos grupos azo, estos grupos de azoles, en el caso del imidazol, pues este nitrógeno está en la posición 3, mientras aquí está en 1,2. Entonces estamos haciendo ciertas deducciones, cierto análisis, que los dos nitrógenos juntos lo que hace es que potencializa más la reactividad de los compuestos, y no en la posición 1,3 necesariamente. Y ahorita estamos en tentativas de un análisis de cómo es que estas pirazolinas llevan a cabo la apoptosis de la célula, también para evaluarlo en líneas cancerígenas con sus diferentes sustituyentes. Y aquí nada más esto pues, se los muestro a un nivel meramente de prospectiva, ya que por ahorita, por cuestiones ya conocidas de la pandemia, el trabajo se ha quedado detenido. Y las perspectivas de este trabajo es llevar a cabo la síntesis de estas dihidropiridinas, benzimidazol, como se mencionaban al principio, y evaluando esta función aldehído, que tanto puede ayudar o perjudicar, y también nuevamente en este dibenzimidazol llevado sintetizado, ver cómo puede funcionar, donde uno de ellos está en posición libre y otro tiene un sustituyente en la posición 1, y pues, en un momento dado utilizar como referencia el dibenzimidazol, donde solamente en posición para, en posición meta, ya que en posición orto el impedimento estérico ya lo intentamos alguna vez, no es muy factible, pero al menos en posición para, en posición meta, podemos ir evaluando qué tipo de actividad se va teniendo. También lo que llevamos realizado es la síntesis de dihidropirimidonas, indolilmetano, donde igual se lleva a cabo la reacción de Viginelli, y una vez tenida esta, se lleva a cabo la reacción de síntesis del indolilmetano, y este trabajo ya fue mandado a revisión, solo estamos en espera desde el veredicto de la revista, en donde vamos a ir variando la posición nuevamente de cuando este es NH, esto es metilo, este es NH, este es hidrógeno, este es NH y este es un fenilo, como logramos ver en el caso de la sustitución 5 al respecto. Entonces, las conclusiones de este trabajo
lo que vamos teniendo es que pues, el diseño de estos nuevos medicamentos, sobre todo de corte híbrido molecular, es una estrategia que se va considerando bastante atractiva y va a ser una herramienta útil para nuevos prototipos de otros medicamentos que pueden llegar a ser, pues quizá con el tiempo, medicamentos eficaces. Y estamos también buscando que otros farmacóforos ir insertando en este tipo de híbridos moleculares para llevar a cabo una mejor eficacia y poder superar la resistencia que se están llevando a cabo con algunos microorganismos, como hemos visto. No hemos tenido ahorita pues, la chance de poder evaluarlo contra leishmania, trypanosoma y otros tipos pues sí, de parásitos debido a lo que pues, ya conocemos lamentablemente, ¿no? Con todo esto, bueno, pues les quiero presentar al equipo base de trabajo, que realmente cuando no hay alumnos, pues simplemente por muy grado de investigador, simplemente no tenemos nada, y es la realidad. Del lado izquierdo tenemos al maestro Francisco Barrera Telles. Aquí están en un congreso los chicos, y ahí está su información de contacto por si algún día alguien quiere pues, tener una plática con él. También tenemos a la química, Linda Leslie Moreno González. De esta parte también tenemos a la química María de los Ángeles Torres Reyes, que dicho sea de paso, fue, si logran ver aquí por a un ladito de su cabeza, también fue una síntesis de lindolil metanos, pero teniendo en lugar que me escribió anillo bencénico, tiene un anillo de piridina, perdón, y con esto se llevó mención honorífica en este trabajo que ella realizó en el Congreso de Puerto Vallarta de 2017, y tenemos al químico Alejandro Martínez Saldívar, el cual ahorita está realizando su maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química, y también luego pues colaboramos con él, o él colabora con nosotros. Aquí nada más algunas presentaciones, lo que es estar en la sección de laboratorio, en la zona de las computadoras. Aquí jugando luchas con algún alumno por ahí que no escribía bien sus informes. Aquí precisamente en el Congreso de Puerto Vallarta 2017. Nótense que básicamente el equipo de trabajo es el mismo, y dicho sea de paso, la química Linda Leslie y junto con la química María de los Ángeles nos ayudan al entrenamiento de los alumnos nuevos que van llegando. Aquí nada más un día del maestro, 15 de mayo aquí en México, pues decidimos dar una vuelta en lo que revisaba yo la tesis de otro muchacho llamado Alejandro. Aquí una visita a las pirámides, y aquí una visita a el estado de Hidalgo, lo que algunos conocen en Sudamérica como provincias. Bueno, pues, fuimos a la provincia de Hidalgo, y finalmente tenemos aquí cuando la ingeniera Jessica Viridiana González Carrillo fue titulada. Aquí vemos cuando el maestro Francisco obtuvo precisamente el grado de maestro para ese momento, allá en la Facultad de Química, y aquí cuando un servidor se graduó como doctor. Y bueno, pues este es nuestro equipo de trabajo. Ya saben que unos alumnos van, otros vienen, y tenemos una planta. Por lo demás, pues gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos a pasar con las preguntas que tenemos en el chat. Galo Montenegro nos pregunta, ¿todos los compuestos se han identificado con RMN? Sí, todos se han identificado con masas, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, con infrarrojo, y cuando ha sido necesario, inclusive hasta 2 dimensiones. Muchas gracias. Pasamos con una pregunta de Facebook. Alison Zambrano nos dice, considerando el sistema de clasificación biofarmacéutica,
¿Cuál sería el más grande reto para la formulación de los derivados de benzimidazol? Híjole, dentro de los retos tenemos que ver que no sean tan metilados, con tanto sustituyente como metilenos. Porque, por ejemplo, está el letonicaceno, que es un benzimidazol, pero que llega a ser inclusive de 1000 a 5000 veces más potente que la morfina. Entonces, en ese aspecto es ir viendo que no estén tan metilados o con tantos grupos metileno para llevar a cabo una sustitución más que nada con halógenos que con hidrocarburos, entiéndase por CH2, CHs, para evitar dichas intoxicaciones, como en el caso del letonicaceno. Muchas gracias. Pasamos con la pregunta de María Augusta Erazo. Buenas tardes. ¿De dónde se obtiene el benzomidazol? El benzimidazol se obtiene de una síntesis, ya sea de un halogenuro de acilo, de un ácido carboxílico, de un anhídrido o de un aldehído, que es como lo hacemos nosotros en este último caso, y con una ortofenilendiamina o 1,2 benzenodiamino, utilizando ya sea ditionito de sodio o metabisulfito de sodio como un agente redox, y se obtienen ya las cantidades de benzimidazol, y nada más ir teniendo cuidado porque en el caso para los benzimidazoles de corte aromático, como el que estamos trabajando, un benceno o derivados de benceno en la posición 2, de preferencia utilizar aldehídos, porque cuando se utilizan ácidos carboxílicos aromáticos, los rendimientos bajan y hay que utilizar compuestos un tanto difíciles de eliminar, de lo que es el ácido polifosfórico. Y dicho sea de paso a esta pregunta, nosotros lo que hacemos es, hasta donde nos sea humanamente posible, utilizamos energías alternas de reacción para aplicar el principio 6 de la química verde, empleando microondas, radiación de infrarrojo, ultrasonido, o una técnica novedosa que también estamos tratando de implementar, es la combinación infrarrojo-ultrasonido, para llevar a cabo una mejor obtención en rendimientos en tiempos más cortos de reacción, con el menor impacto ecológico. Muchas gracias, doctor. Por parte de los participantes y del Centro de Química, le damos las gracias por haber compartido con nosotros parte de su investigación y esperamos contar con su participación en próximos cursos desarrollados por el Centro de Química. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, queridos participantes, antes de pasar a continuar con la participación de la doctora Elvia Cabrera, queremos mencionarles que hemos recibido algunos mensajes, tanto en Facebook como en Zoom, acerca de que tuvieron problemas para descargarse los programas de química computacional. Es por eso que el día de hoy se les va a enviar un nuevo link a sus correos. Por favor, se les solicita estar pendientes para que con este nuevo link ustedes sin problema puedan descargarse este programa, que lo necesitamos para el día de mañana de la química computacional. Se les recuerda que el momento que vaya a colocarse el link de la asistencia se les comunicará previamente para que ustedes puedan realizar su registro. Vamos a continuar con las exposiciones del día de hoy. Contamos con la participación de la doctora Elvia Victoria Cabrera Maldonado. Ella es docente titular agregado 2 de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una licenciatura en Química de la Universidad de Zulia en Venezuela. Tiene una maestría en Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y es doctora en Química de la Universidad de Zulia de Venezuela. Es investigador asociado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es docente titular fue docente titular en la Universidad de Zulia de Venezuela. Es docente titular en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2016. Ha publicado 25 artículos. Es autora de 5 libros, 3 de pregrado y 2 de posgrado en el área de la química orgánica. Y actualmente desarrolla 2 líneas de investigación en la Universidad Central del Ecuador. Ha dirigido 2 tesis doctorales y 2 tesis de maestría, más de 50 trabajos de tesis de pregrado. El día de hoy recibimos, agradecido su participación, con el tema Química y productos naturales usados para el tratamiento del COVID-19. Adelante, por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos.
Muchas gracias por la invitación al Centro de Química. Me avisan, por favor, si se escucha la presentación, si se escucha y si ven la presentación. Sí, estamos escuchando muy bien. Sí, observamos también, doctor. Muchas gracias. De igual manera, una excelente presentación del doctor Ricardo Luna de la Universidad de México. Excelente toda la jornada hasta el día de hoy jueves que se ha brindado por el Centro de Química. Y también, bueno, este trabajo que es un resumen de algunas de las lecturas que se han realizado por parte del grupo de investigación al que represento, llamado Moller Matter de la Universidad Central, y cuyo director es el doctor Jonathan Parra, y como codirectora, mi persona. Trabajo en la Facultad de Ingeniería Química, impartiendo la cátedra de Química Orgánica 1 y 2, además de bioquímica en los casos que se considere o biotecnología. Para entrar en el tema, no sé si se ve, ok, no sé si esta parte no la puedo, se ve sin problema, sin esta parte de acá arriba. Sí, la observamos bien nosotros. Ya, muchas gracias. Para entrar en materia, ¿verdad? Sobre esto de la química, de los fármacos y de los productos naturales que están actualmente trabajándose de manera activa para el tratamiento del COVID, al igual que todos los diferentes procesos en vacunas, entre otros, ¿verdad? Y en particularmente de la química, como químico formado en química pura, desde mi niñez, toda motivación fue en las plantas. Esa fue, digamos, el arte que uno ve de cómo a nivel de plantas se transforman por diferentes procesos de presiones, de suelos, de temperaturas, los diferentes componentes, y estos han sido aislados, identificados y determinado cuál es su función, ¿verdad? Bien sea en el uso de fármacos o en el uso de otros tipos de productos. La química, aunque a veces tiene mala fama, porque a veces queremos consumir algo y dice, ¿usted se va a comer eso? Eso tiene mucha química. O usted, ¿por qué no usa plástico? El plástico daña el ambiente. Pero de igual manera, todas esas consideraciones de la química, también los químicos resolvemos muchos de esos problemas que se generan, y por eso ahora la química está cambiando la visión de su industrialización, que implica diferentes procesos químicos. Como en toda esta semana se ha explicado, por ejemplo, la doctora Ceballos, ¿verdad? Con todas las nuevas metodologías de métodos no convencionales que se están realizando para el desarrollo de la producción de productos químicos. La química tiene diferentes áreas, ¿verdad? Para transformar la materia, para identificar esa materia transformada, para poder entender esos principios que rigen esas transformaciones, qué condiciones, qué cinéticas, qué termodinámicas, y esas diferentes áreas, ¿verdad? También son descritas como la química analítica, la química inorgánica, la química orgánica, entre otras sus áreas. Particularmente, cuando ingresé a la universidad en Venezuela a estudiar química, a partir de mi cuarto semestre me llamó mucho la atención esta parte de la química. Iniciar con todo lo que es el carbono y todo lo que implica sus diferentes reacciones. Cómo yo puedo, a través de un proceso que se llama síntesis orgánica, poder acoplar diferentes materias primas con diferentes reactivos y condiciones, y poder construir una molécula con diferentes procesos. Además de eso, muchos de estos procesos iniciales es basado en los productos naturales, que tienen unas estructuras determinadas a partir de las cuales nosotros tomamos como modelo en muchos de los casos, por ejemplo, los fármacos o los cauchos sintéticos a partir de látex, entre otros, de látex producido de las plantas, de la gutapercha, entre otros, para poder producir diferentes compuestos químicos, poder determinar
su acción farmacológica, encontrar los farmacóforos adecuados para construir esas moléculas y poder entonces determinar esas propiedades antitumorales o esas propiedades antibióticas, etc. Y otros usos. Eso requiere mucha imaginación, por supuesto, mucha imaginación y mucho conocimiento, mucha lectura y poder visualizar las moléculas, cómo éstas se unen. Es una motivación que debe ser constante, debe tener innovación y un desarrollo constante. Están involucrados, por supuesto, diferentes procesos, como ocurren esas reacciones químicas para transformarse en productos. Como yo a partir de un producto puedo eliminar un grupo y adicionar otro. Pero actualmente todo está enfocado en poder encontrar aquello que nos está haciendo daño la pandemia desde hace año y medio, la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad del SARS-CoV-2. Todos, desde nuestra trinchera, bien sea médicos, enfermeros, científicos, de diferentes áreas, estamos, ¿verdad?, con nuestra arma de batalla para poder eliminar ese virus, bien sea con medicinas medicinas naturales, drogas, vacunas, quedarse en casa, controlar los niveles de estrés, llevar una vida saludable, etcétera. Infinidades de procesos para poder controlar esta enfermedad del SARS-CoV-2 provenientes del COVID. Todos están en una expectativa para poder lograr este control del COVID. En esta publicación realizada en el 2020 por el CINVESTA de México, resume algunos de los compuestos químicos que se están usando como fármacos para atacar diferentes áreas del virus. Uno de ellos, pues, pueden ser los más conocidos, el Remdesivir, Lopinavir, estos, y que son los más conocidos actualmente, inhiben la polimerasa y las proteasas para evitar que ingrese o haga fusión en la célula. Ellos bloquean las proteínas del virus propio. Otros tipos más comunes también he escuchado, la cloroquina, la hidroxicloroquina o la ivermectina, todos, ¿verdad? También son fármacos que no solamente se usan para el control antivirales, sino que también tienen otros usos, y esto lo que hacen es bloquear las proteínas celulares que el virus necesita para poder replicarse dentro de la célula, haciendo, ¿verdad?, un bloqueo del transporte y evitar la fusión de este dentro del núcleo o dentro de la célula, dentro del citoplasma. Entre otros antivirales que han dado buena respuesta, pero que se usan ya en el caso de la dexametasona, ya cuando un paciente está complicado, se utiliza este compuesto que es un glucocorticoide, muy usado, ¿verdad?, cuando hay problemas de alergias muy fuertes, que se ven implicadas inflamaciones severas, y este controla la respuesta inmune del virus. Pero ya esto se aplica en pacientes que ya están más complicados para disminuir esos edemas que se generan. Otros tipos atacan, pues, que como actividad antiviral, son aquellos que bloquean la entrada del virus y activan o producen genes que destruyen a las células infectadas, que son los que se conocen como interferones del tipo alfa y beta, interferón 1. Otros son casos donde se combinan fármacos, todos con el fin de que uno, por ejemplo, la hidroxicloroquina con un fármaco como la citromicina, etcétera, se combinan para poder generar un efecto sobre esta acción del virus. Además de esos, pues también se utilizan anticuerpos, es decir, de personas que han contraído la enfermedad, que la han superado y tienen activos los anticuerpos, pues también se está estudiando cómo el suero de pacientes pueda generar una recuperación o un control de esto. Todo esto está constantemente en estudio, y si nosotros entramos a las diferentes revistas internacionales que publican sobre
sus trabajos, podemos encontrar ahí una infinidad de estudios elaborándose en las diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, puesto que estamos en una carrera contra el tiempo y todos trabajando con un mismo fin de encontrar cuál es el fármaco o cuál es la vacuna que mejor nos ayude a liberarnos de este virus o a controlarlo. Todo esto ocurre, sabemos, ¿verdad?, por las pequeñas partículas que pueden ingresar por nuestro tracto respiratorio. Y es por ello que cuando el virus ingresa por el tracto respiratorio se aloja y viaja hasta nuestra célula, donde entonces libera su ARN y empieza a replicarse y ocasiona, ¿verdad?, los daños sobre el sistema cardíaco, sobre que genera, muchos estudios dicen que generan trombosis, que ya no es solo que genera neumonía, etcétera. Todo es un proceso de diferente información sobre el estudio de este tipo de virus y qué acción ejercen los diferentes compuestos de uso farmacológico para actuar en diferentes zonas de la célula, bien sea extracelular o intracelular. Entre ellos, por ejemplo, los reguladores de la respuesta inmune, aquellos que se llaman anticuerpos monoclonales, como estos que vemos acá, ellos actúan, ¿verdad?, bloqueando, generando anticuerpos y regulando la respuesta inmune. Hay otros que modulan el medio intracelular, es decir, modificando el pH dentro de la célula para evitar que esa barrera que cubre lipídica una vez que se fusiona dentro de la célula, esa barrera lipídica, con un cambio de pH, ¿verdad? Si disminuye el pH, pues la barrera lipídica se abre y se libera el ARN del virus. Entonces, a ese nivel se usa la cloroquina o la hidroxicloroquina para aumentar el pH intracelular y evitar esa apertura de la capa que protege ese virus y liberar el ARN. Por otro lado, hay fármacos como el Remdesivir o la ribavirin, que en este caso ellos inhiben la replicación ya a nivel intracelular, inhibiendo la proteasa y evitando la liberación del virus, es decir, lo atrapa antes de que se replique. Si aún siguen este tipo de ARNs llegase a liberar y pueda llegar a los ribosomas o al aparato Golgi, pues entonces en este caso la cloroquina o la hidroxicloroquina cuando se suministra, se encontró en los estudios que aumenta el pH y entonces evita en todo ese pared intracelular que se libere ese ARN. Todo esto comienza cuando los spike, que son proteínas que son dos tipos de proteínas que se pueden unir, una de ellas, la que está más al final de ese spike, se puede unir a esta forma de gancho que tenemos aquí, que es como la llave para entrar a la célula. Cuando se encaja y entra a la célula, pues esta se fusiona. También hay varios tipos de fármacos que pueden entonces bloquear esa entrada del virus, se activa y activa todo lo que es el sistema inmunológico para evitar el ingreso a la célula. Es decir, que hay el Arbidol, hay diferentes tipos de fármacos que actúan extracelulares, inhibiendo pues las proteasas, modificando el medio intracelular o inhibiendo pues la AC2, que es una enzima que convierte la angiotensina de la célula. Entre muchos de estos fármacos que están reportados, su síntesis, podemos ver resúmenes publicados en el 2000, lo que va del 2021, por ejemplo, en esta revista de la Organic Process Research Develop del 2021, acaba de publicar todo lo concerniente a la historia de los fármacos que están siendo bastante usados para el control en diferentes fases y situaciones de este virus SARS-CoV-2, como el caso del Remdesivir, el molnupiravir, y la dexametasona.
Todos estos observen que son fármacos altamente oxigenados, nitrogenados, que permiten que cuando actúan con las enzimas o la proteína puedan formar vía puentes de hidrógenos una adición, y de igual manera con todo el mecanismo de proteínas y lipídico del virus, pues. Por supuesto que los estudios de cada uno de estos compuestos datan de hace mucho tiempo, desde 1959 para el caso de la síntesis de la dexametasona, entre otros fármacos que se usaban pues para otros casos, pero que ahora estudios están revelando que también tienen usos como posibles candidatos para controlar el SARS-CoV-2. De igual manera, por ejemplo, este compuesto se utiliza para la gripe, por ejemplo, para la gripe H1N1, y en este caso, pues, también se ha estudiado para SARS-CoV-2, y los estudios han revelado a nivel de la fase 1, que es en estudio en pacientes sanos y luego en estudios de pacientes ya comprometidos, pues que ha dado buenos resultados. De igual manera, como siempre se realiza primero in vivo con el virus, in vitro, in vivo, en animalitos de laboratorio contagiados con el virus, y luego pues se le inyectan a diferentes concentraciones dosis de estos compuestos para poder determinar cuál es su acción y en cuánto tiempo. Es por eso que en el caso de aquellos investigadores que trabajamos en la parte de química y en la síntesis de compuestos químicos, siempre estamos en la búsqueda de buscar cuáles son las mejores condiciones de reacción que se requiere para producir determinado compuesto. Entonces, se parte siempre a escala de laboratorio, en escala de miligramos. Una vez que determinamos las condiciones de reacción de producción de ese determinado compuesto para un uso ya a gran escala, pues la parte, ¿verdad?, de producción a planta piloto ya ahí requiere hacer, ¿verdad?, un contacto con el personal calificado, como es el caso de los ingenieros químicos o los biotecnólogos, dependiendo de la producción del fármaco que se requiera para poder producirlo a una mayor escala. Una vez que este fármaco ha pasado todos los procesos de análisis, de purificación, de análisis bien sea espectroscópico o farmacológico, a nivel de análisis pilotos, y ya llega a una fase final, y aprobado por el organismo que aprueba los fármacos, que es la FDA, puede producirse a gran escala. Y para eso se requieren fuertes inversiones. De hecho, la industria que más genera, ¿verdad?, recursos es la que produce fármacos, ya que siempre estamos consumiendo determinado fármaco. Para ello se requieren diferentes procesos de reacción para producir, por ejemplo, vemos este fármaco, el baclofen. Partiendo de este producto de partida y con diferentes reactivos, diferentes condiciones de reacción, se genera este producto por modificación de esta parte de la cadena del doble enlace, un grupo nitro se inserta en esa cadena, y luego por procesos posteriores se genera un nuevo intermediario, y finalmente por hidrólisis ya genera el baclofen. Para poder generar esos tres procesos por paso de síntesis en reacción, se debe determinar todas esas condiciones de tiempo, temperatura, volumen y todas las operaciones unitarias que van involucradas en cada proceso. Cada uno de estos compuestos que se va obteniendo, como indicaba el profesor Ricardo, implican poder ir haciendo análisis respectivos para poder determinar si es la estructura correcta con la estereoquímica adecuada, con los grupos, con la pureza adecuada, etc. Entonces implica una serie de procesos que a veces uno cree que es sencillo, pero realmente llevan bastante tiempo de análisis, y si tenemos un gran financiamiento, un gran apoyo de empresas, de instituciones, pues podemos lograr los objetivos en mayor o menor tiempo dependiendo de las condiciones que se requieran, como está publicado para este proceso, que es una síntesis a flujo continuo en la revista Science del 2018.
Por supuesto, como les indico, se requieren conocimientos no solo de la química orgánica, sino además de las diferentes técnicas espectroscópicas que nos permitan identificar la estructura correcta del compuesto. La resonancia magnética nuclear de 1 a 2 dimensiones, protones, carbono, para poder ver la interacción de los protones o cuánta cantidad de carbono y en qué ubicación de esa región se encuentran. También la técnica de infrarrojo, que nos permite visualizar los grupos funcionales presentes dependiendo de la ubicación y de la absorción de los mismos. La espectroscopía UV-Vis, que nos permite determinar los los cromóforos presentes. La espectroscopía de masa, la espectrometría de masa, perdón, que nos permite determinar el ion molecular y sus fragmentaciones, también poder caracterizar la estructura y también nos permite ver la pureza. Y también las técnicas de rayos X, la difracción de rayos X, que nos permite ver la configuración y la posición absoluta de la molécula. Entonces, son muchas técnicas involucradas para poder producir un determinado compuesto, como en el caso del Remdesivir, de la dexametasona, entre muchos fármacos que cada día se están publicando ya aceptados por la FDA para su uso en este control del COVID. Muchas de estas síntesis tradicionales o automatizadas, no convencionales por microondas, ultrasonido, etcétera, están publicadas muchas de estas y podemos hacer uso de bibliotecas de compuestos para poder de manera más fácil nosotros como investigadores buscar nuevas dianas y nuevos compuestos que podamos unir para poder entonces lograr encontrar nuevos compuestos y aquellos compuestos que originariamente dieron una acción, pero que, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, la bacteria mutó y ahora se hizo más resistente y tenemos que aplicar una nueva condición de ese fármaco, pues poder modificar la estructura del fármaco con una u otro sustituyente que luego del estudio veamos reacción y poder entonces seguir aplicando este tipo de conocimiento. Por supuesto, hay muchos protocolos que se están estableciendo para digitalizar estas reacciones y hacerlas de manera convencional, quizás más rápida, con flujo continuo, en microreactores y luego llevar esto más rápidamente a escala de laboratorio por adición de manera directa de estos tipos de compuestos. Por supuesto, no es fácil realizar la síntesis de los fármacos, digamos la morfina para el control de, por ejemplo, de dolores muy fuertes, cuando una persona está en un estado muy delicado, inducir el sueño. Por ejemplo, pueden haber muchos productos de partidas que nos lleguen con muchos largos pasos de síntesis a la obtención del compuesto. Otros más sencillos, pero que impliquen utilizar reactivos muy costosos o muy tóxicos. Otros que no nos lleven a la consecución del reactivo, es decir, tenemos que estar en lo que se llama como un laberinto para poder llegar al fin, es encontrar con la menor cantidad de pasos, con la mayor eficiencia, el producto deseado con la estereoquímica adecuada, porque las enzimas son selectivas. Si no está de manera adecuada la posición de los grupos en esa molécula, la enzima no lo reconoce y simplemente no hace la función adecuada. Ese fármaco que estemos preparando. Por supuesto que ahora todos los procesos de síntesis debemos enfocarlo lo más que se pueda hacia los principios de la química verde y de la ingeniería verde también, que implican pues una mayor eficiencia, mayor economía del átomo, procesos más limpios, el uso de solventes que sean poco tóxicos y procesos que impliquen una menor implicación de energía. Entonces, todos esos procesos actualmente en todo el mundo, ¿verdad? Hay diferentes planes de investigación para poder estudiar todo posible fármaco, encontrar de los que ya se tengan, por ejemplo, conocida una actividad, encontrar una síntesis para el mismo que sea más novedosa, más rápida, más eficiente, y también podemos tener fármacos que son de origen naturales que también han encontrado una gran efectividad. De igual manera, el proceso
que más se está investigando, porque la acción es más rápida, es las vacunas, de las cuales ya sabemos que hay diferentes tipos de vacuna, de ARN o vacunas de virus atenuados o vacunas de virus debilitados, etcétera, o de proteínas, entre otros. Entonces, cada uno desde su trinchera del conocimiento, pues entonces está trabajando para poder controlar ese coronavirus. Por supuesto, hay páginas como el de la página de la FDA.gov que publica cada día los diferentes eventos y en qué estado se encuentran esas drogas y cuáles son los efectos o no que ha provocado o esas vacunas o esos productos naturales o incluso los desinfectantes, porque basados en la EPA, que son los que regulan este tipo de desinfectantes de uso común en diferentes áreas, también pues también está publicado toda esa información en la FDA día a día para poder mantener a toda la población a nivel mundial informada. Por supuesto, hay estudios, por ejemplo, en el caso de la Organización de España, de Pediatría, que hizo un reporte de un estudio de cuáles son los diferentes fármacos que están usando, cuáles son los lugares de acción de esos fármacos, que si inhiben las proteasas, que si inhiben las polimerasas, que si inhiben la fusión en endo o en la exocitosis, como el Remdesivir, mixta, que puede ser bien sea en el interferón beta o en el alfa, la hidroxicloroquina, es decir, aquellos que pueden tener una actividad mixta intra o extracelular. Otros que son inmunomoduladores, inhibidores de la respuesta inmune, que son los corticoides, la desametasona, entre otros. Además de eso, los homoderivados, que son los anticuerpos, el plasma, entre otros, como los antibióticos, los antiparasitarios, los otros como el ácido ascórbico y medicina tradicional. Aquí, por ejemplo, les muestro un resumen de la página del Drogal Banks, por ejemplo, una pequeña captura de pantalla donde se puede ver, por ejemplo, las noticias relacionadas, por ejemplo, del 9 de noviembre del 2020. Pero bueno, esto fue una captura y podemos tenerla del día de hoy. Por ejemplo, lo que estaba sacando Pfizer y Biotech cuando anunciaron la principal vacuna que encontraron luego de sus análisis un 90% de protección. Luego, el 22 de octubre del 2020, empezaron los estudios con el Remdesivir y indicaron pues que ya estaba aprobado por la FDA y que se podía usar incluso en pacientes adultos y niños de 12 años que pesaran 40 kilogramos. Entonces, salen todas las indicaciones que uno puede ver de las diferentes, ¿verdad?, empresas que están trabajando de manera industrial para producir fármacos y cómo la FDA está dando los accesos para las diferentes fármacos, vacunas, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, si nosotros vemos a más profundidad cómo podemos sintetizar, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina, que es esta estructura que está acá, cuyo producto de partida es la cloroquina. Esta cloroquina pues, se puede aislar de manera natural y se puede hacer sus modificaciones respectivas a partir de una planta y de aquí esta se puede fusionar con el compuesto número 12, el cual también lleva un proceso de síntesis primaria, que consiste, ¿verdad?, en poder lograr obtener ese compuesto por diferentes procesos de síntesis a partir, por ejemplo, de halogenuros con aminas, hidroxilaminas, y estas fusionarlas, por ejemplo, con compuestos halogenados por sustitución del yodo, lograr en medio básico la obtención de la fusión de esa hidroxilamina y luego, por adición de hidroxilaminas, como esta, en tetrahidrofurano, que significa el THF, podamos adicionarla a esta sustancia y de igual manera pasarla a través de cartuchos empacados con carbonatos de potasio a temperaturas
¿verdad? Generar una imina, que es lo que se produce por la interacción de esto, y esa imina luego hidrogenarla en un reactor aplicando hidrógeno con un catalizador como el níquel-raney, y ese reactor pues nos produce finalmente este compuesto 12. Ese compuesto 12, luego aquí en este estudio podemos observar la evaluación de exclusivamente esta reacción con permanganato, etanol, 125 grados a 6 horas. Pero para llegar a esta condición de reacción, estos investigadores pues usaron varias bases, empleando el mismo solvente y la misma temperatura y solo modificando una de las condiciones para ver cuál de estos procesos le generaba la mejor producción de la hidroxicloroquina y poder sacarla al mercado pues para uso que el médico, ¿verdad?, que está atendiendo a ese paciente que está con el problema de COVID y vea su condición e indique si puede consumir o no la hidroxicloroquina, porque esta tiene comprobados efectos secundarios también que dependiendo del paciente, pues necesariamente debe ser un análisis previo para poder indicarle esa medicina. Y como vimos, la cloroquina actúa de manera intracelular porque inhibe, aumenta el pH intracelular y eso hace que impida que se rompa la estructura que protege al ARN del virus y se libere y pueda, pues, entonces multiplicarse. Para estas quinolinas hay diferentes procesos de reacciones de síntesis planteados para la síntesis de simplemente ese anillo fusionado de benceno con piridina que se llama quinolina, y dependiendo de los sustituyentes que se coloquen, por ejemplo, en la anilina, la glicerina, el ácido sulfúrico, en presencia de un solvente que es el nitrobenceno, poder lograr la síntesis pues de esa piridina con los sustituyentes adecuados. Y sabemos que muchas de las cloroquinas tienen actividades también antimaláricas, entre otras actividades para otros tipos de acciones. Por otro lado, otro fármaco que es bastante usado, pero como antiparasitario, es un fármaco muy sencillo, realmente fácilmente de sintetizar, es esta sustancia que vemos acá, que es una amida, que se llama niclosamida. Esta niclosamida, este antiparasitario ha revelado en estudios publicados por la American Chemical Society de Infectious Disease del 2020, que además de eso, es un review que reporta las diferentes actividades antivirales que ha demostrado contra diferentes tipos de virus, como el Zika, como el ébola, como el chikungunya, el MERS y ahora el SARS-CoV. Niclosamida, pues de igual manera, ha revelado este tipo de actividad contra estos diferentes tipos de virus a nivel de in vitro, in vivo, y bueno, están tratando de verificar si supera las condiciones del virus dependiendo de la fase en la que se encuentra. Por otro lado, las amidas, ¿verdad?, son muy utilizadas para diferentes áreas, como el caso del paracetamol, que es un analgésico, y en algunos casos antiinflamatorio, como el ácido salicílico, también como su actividad antiinflamatoria, antipirética, el salicilato de metilo, y por ejemplo también otro tipo muy usado para los parásitos que se llama la nitazoxanida, que no es más que el metronidazol. Este compuesto también está siendo estudiado para poder revelar su actividad contra el virus, es decir, su actividad antiviral. En el estudio realizado de la síntesis de diferentes modificaciones de la estructura originaria de la niclosamida, que tiene un OH y un cloro en posición para, y un cloro y un nitro en posición meta, fusionados a esa amida, pues han realizado estudios pues con la modificación bien sea del anillo de la anilina, que es de donde se acopla al aldehído, y también pues o al ácido carboxílico, dependiendo del grupo, variando bien sea la estructura de este anillo o la estructura de este anillo, como se puede ver. Aquí se está variando metil, metoxi, trifluorometano, OH, y del otro lado cloro y disustituciones, etcétera.
Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en este solo varía la sustitución de este anillo para ver qué actividad, si es mejor, dependiendo del grupo. Y también, pues, en algunos otros estudios también han reportado la modificación de esta parte de la molécula. Todo con el fin de encontrar un fármaco que en pocos pasos de reacción nos pueda generar un control adecuado del virus sin que implique efectos secundarios o colaterales. Existen, por supuesto, muchos métodos para hacer las condensaciones entre una amina y un ácido carboxílico, como vemos acá, la fusión de esto y la eliminación de agua. Y aquí uno de los casos reportados en el 2020 en el Journal Medicine and Chemistry para estudios precisamente como antiviral de estas niclosamidas, variando entonces las posiciones en este estudio de este anillo o de este, pero la fusión aquí la hicieron con el tricloruro de fósforo en sileno. Este estudio, aunque es muy reciente, aplicaron el uso de este tipo de reactivos que ya no se utiliza mucho debido a que es tóxico al igual que el solvente. Por otro lado, también se han reportado estudios usando más reactivos de condensación o de acoplamientos o de esterificación más novedosos como el EDCL, que son carbodimidas, bien sea carbodimidas simétricas o no, usando solventes como el dietilaminopiridino, utilizando trietilamina o otra agente de amina que me atrape los halógenos que se forman, y estas han dado reacciones bastante favorables en poco tiempo, que superan dependiendo de la sustitución o del efecto estérico, del 51 al 93%, para generar entonces el estudio de esas sustancias de tipo niclosamidas y ver qué actividad sobre los diferentes tipos de virus o parásitos generen para el estudio de los compuestos. Por otro lado, podemos ver aquí el Remdesivir, que es un profármaco, es decir, que como profármaco no actúa, sino que dentro del sistema, cuando se suministra, se activa este profármaco, y en este caso, pues ya sabemos que él inhibe, ¿verdad? La replicación, la proteasa, inhibe la replicación del ADN, y es la función, pues, del fármaco más nombrado, que es el Remdesivir. Transforma entonces, el Remdesivir se metaboliza en nuestro organismo y se transforma su estructura y inhibe entonces la replicación del virus. Para este Remdesivir hay publicadas muchos procedimientos de síntesis. Hay lo que se llama primera generación, segunda generación y tercera generación, que implica, como podemos ver, visualizar en su estructura, como podemos visualizar en su estructura, es un fármaco que tiene mucha estereoselectividad, muchos carbonos quirales, y pues encontrar las vías adecuadas para obtener el isómero, en este caso el S, que es el que actúa en la posición adecuada de todos los sustituyentes, es una tarea más complicada que implica lograr esa selectividad, y para eso se utilizan bien sea procedimientos con determinadas bacterias, enzimas, hongos, que ahora están dando muy buenos resultados, o determinados catalizadores que nos ayuden a poder entonces evaluar esa actividad. Por otro lado, también hay un fármaco que actualmente se está usando como fármaco para la gripe rusa y china, pero que no fue aprobado en Estados Unidos, y que ahora también se dice que puede tener actividad contra el virus. Es un antiviral también, que se llama el Arbidol, que tiene esa estructura, que es la estructura 4, del cual pues se puede ver que aquí en 2 pasos de síntesis, es que no sé qué le pasó a mi mouse, no me deja apuntar. Ok. Un momento. Por varias rutas, la ruta 1, que implica 3 pasos de síntesis a partir del compuesto 1 de Sindol, que el cual tiene previos pasos de síntesis para llegar a él, y luego por diferentes
3 pasos de síntesis se llega al intermediario 2 en 90% de rendimiento según este reporte en el Bioorganic Medicine and Chemistry del 2017 y que luego fue estudiado los estudios de este compuesto como posible fármaco para el SARS-CoV-2 fue publicado en el International Journal Antimicrobial Agents. En este caso, allí pues también ha revelado que es un posible candidato para el tratamiento del COVID, ya que se trata de una molécula que si nosotros la vemos, la molécula 4, perdonen que no le puedo, no sé qué pasa con mi mouse, que no me deja apuntarles, aquí el apuntador, no sé, déjenme un momentito para detener la presentación y continuar, disculpen. Ya. ¿Ok? El compuesto 4 es un compuesto que tiene una molécula bastante hidrofóbica, penetra fácilmente la membrana lipídica del virus y entonces puede hacer la encapsulación del virus. Y esto es más fácil, por eso trabaja más a nivel de la membrana extramembrana para controlar el virus cuando ingresa, a encapsularlo y evitar que active con sus spin a la célula y evita su entrada. Eso, no sé cuánto tiempo me queda, si me avisan cualquier cosa. Eso para el caso de su potencial como posibles fármacos. Por supuesto, hay muchos fármacos que se están diseñando o que se están usando, que eran, por ejemplo, como parasitarios y ahora están demostrando actividad contra antivirales, contra diferentes tipos de virus y también pues hay un potencial en el uso de las plantas medicinales también frente al COVID publicado. Uno de ellos, por supuesto, es de la Cinchona officialis, que se obtiene lo que se llama la quinina, que es esta sustancia que vemos acá arriba, una estructura aislada de la corteza de la quina, un árbol que crece en Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador y que fue llevado a Europa desde Ecuador, por ejemplo, en el año de 1631, cuando el jesuita Alonso Mesías Venega fue enviado a Roma con esta planta, con esta corteza, por el farmacéutico del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Este jesuita italiano que vivía en Perú, luego envió a este jesuita y pudieron allá hacer todo el estudio de esta planta y hoy se conocen todas sus propiedades. Por supuesto, en Ecuador tiene toda una historia, de hecho, hay libros publicados y me voy a permitir leerles rápidamente parte de esa historia. Varios científicos ecuatorianos y europeos a su paso por tierras ecuatorianas hicieron un estudio profundo de la quinoa. Desde ellos, Carlos Marínez de la Condamine, cuando llegó a Ecuador en 1739 con la misión geodésica francesa, se traslada a Loja donde estudió los bosques de la canuja y le envía unas muestras botánicas a Carlos Linneo, quien luego las clasifica como Cinchona officialis. Luego, el ecuatoriano Eugenio Espejo publica un libro sobre la conservación de esta planta para evitar, ¿verdad?, su explotación y también sobre su manejo, su recolección y su corte de la planta para que no sufra daño. Estos ejemplares, todo esto lo hizo en la ciudad de Loja y esto le permitió a Eugenio Espejo poder entonces darle un valor agregado a esta planta que ya estaba sufriendo explotación, llevándola a Europa. Luego en 1802 el científico alemán Humboldt estudia la quinoa y encuentra, según él, la mejor variedad de roja de Loja, la cual clasifica esta en Cinchona succurrubra. Año más tarde, el ecuatoriano Acosta Solís, en 1944, hace 2 publicaciones de la historia de estas plantas que llaman cinchoneras en el Ecuador y trata de dar conciencia a toda la población, en el caso del Ecuador, sobre la importancia de la preservación y conservación de esta planta. A partir de esta planta, ¿verdad?, se obtiene todos los derivados de la hidroxicloroquina, por ejemplo.
Por otro lado, otra sustancia que nosotros usamos mucho en nuestra cocina, que es el ajo, ha publicado la revista American Chemical Society Omega en el 2020 todo un reporte de todo lo que pudieron aislar de la hidrodestilación del aceite del ajo. Muchos compuestos sulfurados revelaron que están presentes en el ajo, revelaron en los estudios in vivo y también de computacionales sobre la proteína ACE2, que es la que evita la incorporación del spike, que esta enzima, que estas enzimas del virus eran inhibidas y tenía una buena capacidad para inhibir esa proteína. Entonces, luego realizaron estudios en animales, una vez que identificaron, hicieron todo un estudio del aceite del ajo y encontraron que tenían buena respuesta inmunológica del ajo. Este es un estudio en México también. Identificaron 18 sustancias, de las cuales 17 estaban en el aceite esencial en gran cantidad, y eso representó el aislamiento de un 99,4% del contenido de aceite en ajo. Para darles un pequeño resumen, entre los más importantes que estaban en mayor proporción, el alil disulfuro, que es esta sustancia que está acá, en un 28,44%, y el alil trisulfuro en un 28,41%, que son el cromatograma que se puede ver acá de esos 18 compuestos aislados. Y estos investigadores indican que esas mayores cantidades de estos dos disulfuro o trisulfuro quizás sean los responsables de propiedad antiviral. Por otro lado, muchas moléculas también que se han aislado de fuentes naturales o que se han probado esos aceites esenciales, podemos verlo revelado en esta tabla que he publicado en esta revista de Molecule, en el cual pues, se puede observar la actividad antiviral de esos diferentes aceites con respecto a los virus, que en este caso el HSV1 es el virus de herpes, pero también se ha estudiado con virus de VIH y otros virus, que en el caso también está incluido sus propiedades antivirales, probándose para el virus del SARS-CoV. Por supuesto que en el caso del anís estrellado, si nosotros vemos, dio una respuesta de significancia al mecanismo de acción del virus de 160 microgramos por mililitro, y esto fue comparado con el Tamiflu, que también es un tipo de antiviral usado comúnmente. Y hicieron un estudio, por ejemplo, para el que dio mayor cantidad de actividad, que fue el aceite de anís estrellado. Tomaron 13 gramos de anís estrellado, del cual se determinó que tenía 1,3 gramos de ácido ciquímico, que es este compuesto con esta estructura, este ácido carboxílico, y este que está acá, pues es el Tamiflu, que vemos acá, que es una estructura muy similar, y se encontró que inhibía, ¿verdad?, casi como 10 pastillas de Tamiflu. Entonces, estos investigadores publicaron que el consumo de anís estrellado en forma de infusión o en pastillas vendidas en tiendas naturales son muy buenas para el control de virus, no solo del herpes simple, sino también puede ayudar en los casos del virus del COVID. Por supuesto, otros también, como los aceites extraídos de la mejorana, de la salvia, también dieron eficiencias interesantes. Observen que hay una gran cantidad de plantas, entre ellas el árbol de té australiano. Aquí en Ecuador el árbol de té está por todos lados y todavía no hay un reporte sobre el árbol de té y cuáles son su actividad, si es parecida al del australiano, mejor o menor, no lo sabemos. El eucalipto también da interesantes actividades contra el virus del herpes. El romero, el tomillo, etc. Y aquí se puede pues también ver otros tipos de virus. Por ejemplo, el eucalipto da una buena respuesta contra el virus de Coxiec
y también, por ejemplo, una planta que se llama pachulí, que se usa en los adenovirus, entre otros. Es decir, que muchas plantas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y consumimos, por ejemplo, la pizza, el orégano o el albahaca, etcétera, tienen una gran cantidad de influencia para el control antiviral. Por ejemplo, el orégano es rico en esta sustancia, este monoterpeno, que se llama carbascrol, y este tiene propiedades para reducir antivirales, para reducir los ya comprobadas el norovirus marino en 15 minutos, el virus de herpes simple, el rotavirus, entre otros virus también. La salvia, que esta planta crece comúnmente mucho acá en el Ecuador, tiene saficinófilos, este es un comprobado antiviral que se aísla del tallo y de las hojas, y sus estudios no solo han sido como antivirales, sino que también tiene otras propiedades anticancerígenas, antioxidantes, antimutagénicos, entre otros. Y en la revista cuerpomente.com, que basa toda su publicación en actualizadas revistas de estudio, dicen que se debe tomar entre 4 a 6 gramos de hoja 3 veces al día como infusión. Entre otros, muchos productos naturales, flavonoides, flavonas o triterpenos, como en el caso de la albahaca, pues también han demostrado, bien sea de la albahaca dulce o de la albahaca sagrada, inhibición contra virus. La menta, que tiene también una cantidad de mentol o de ácido rosmarínico, que tienen conocida también actividad antiviral, y en esa revista Cuerpo Mente Digital, pues pueden encontrarla y pueden analizar cómo son las indicaciones para poder tomar infusiones de esto. Por supuesto que toda esta información nosotros podemos discutirla ampliamente y podemos pues ver qué está haciendo el sector farmacéutico ecuatoriano con toda esta información, cuál es la inversión, el desarrollo para que exista un cambio, una visión del financiamiento que requiere para poder producir fármacos, vacunas, principios activos de plantas aislados o como plantas deshidratadas, etcétera, para que podamos nosotros como país salir adelante y no solamente ser dependiente de importaciones de estos compuestos de diferentes formas. Y en la revista Perspectivas de abril del 2020, Gustavo Ceballos y Hugo Mejía hablan de todo esto que debe el Ecuador priorizar para poder estar a nivel de los países en vías de desarrollo o desarrollados, para poder tener también un aporte al país y a la sociedad en general. Con toda esta información, nosotros como grupo de investigación, un grupo amplio de ingenieros, químicos, estudiantes de ingeniería química, entre otros, junto con el director del grupo de investigación Molen Mater, Jonathan Parra, hemos visto una vez que hemos analizado muchas de estas publicaciones de fármacos, como la niclosamida, una estructura bastante pequeña y fácil de sintetizar, nosotros pudiéramos proponer hacer un estudio de la fusión de este fragmento de la molécula de la niclosamida con sustancias afines y conocidas como es la teobromina o la cafeína, que también han revelado, por ejemplo, la teobromina, estudios publicados también recientes, han indicado que consumir cacao tiene indicaciones no solo para mantenernos felices y nuestro sistema, ¿verdad? De ansiedad disminuya, también entonces tiene actividad antiviral conocida, la teobromina. Y el Ecuador es rico en la producción de cacao, al igual que países cercanos como Perú, Colombia, Venezuela, entre otros, que podemos aislar o consumir esa teobromina o aislarla del cacao para poder entonces fusionarla con este fragmento de la niclosamida, digamos, como propuesta, y evaluarla y ver si esto presenta, además de actividad antiviral, pues para SARS-CoV, también otro tipo de actividades, bien sea como antioxidante, como anticancerígena, etcétera. Y la cafeína, que son hermanas, ¿verdad? Porque la única diferencia entre una estructura y otra es el NH para la teobromina y aquí el CH3 para el caso de la cafeína.
Por otro lado, también viendo las estructuras del arbidol o de la hidroxicloroquina, poder proponer cómo pudiéramos estas dos que tienen actividades conocidas, poder fusionar una con respecto a la otra, por ejemplo, fusionar una parte de esta molécula con una parte del arbidol, por ejemplo, si tomamos esta parte, que ya sabemos por el ajo, que los compuestos azufrados tienen actividad antiviral, pues poder introducir este grupo aquí en la hidroxicloroquina y hacer esta parte más lipofílica, digamos, colocando un grupo éster, aquí una parte de la cadena, ¿verdad? De NCH32, como esta parte que está acá en el anillo del arbidol, y hacer, digamos, una fusión de las dos estructuras, de esas dos dianas, y construir una nueva molécula mediante procesos de síntesis, y ver qué actividad pues presenta. Todo es cuestión de estudio y análisis. Y por otro lado, también tomando la niclosamida, pues ver cómo pudiésemos fusionar pues esta parte de esa niclosamida pues con la L-tiroxina y ver también su efecto y sus propiedades antivirales. Es decir, son propuestas que están en el papel, no la hemos podido desarrollar, no podemos ir a la universidad, no tenemos, por ejemplo, un instituto donde podamos ir 24 horas y poder pues distribuirnos el trabajo y lograr estas pruebas por los momentos, por la pandemia y por el momento actual de sección que tenemos, pues no podemos ingresar a los predios de nuestras instituciones y por ahora podemos pensar en papel y luego pues probar. Que lo más importante con toda esta información es poder conseguir desde las diferentes trincheras de la investigación el control del SARS-CoV-2 para poder prevenir entonces lo que vemos todos los días y nos angustia de ser uno de los que nos ganemos al salir contagio de esta enfermedad. Para ello, entonces, también es importante contar con las medidas de desinfección adecuadas, que son químicos, productos químicos que se producen, jabones, detergentes, entre otros, diferentes tipos de compuestos que nos ayudan a controlar virus, bacterias, verificar que esos compuestos o esos productos que estamos adquiriendo cumplan con la norma EPA, que tengan su código de registro que nos indica que ha sido un producto eficientemente evaluado, ¿verdad? Que podamos encontrarlo en la lista, por ejemplo, el amonio cuaternario, vamos a usar una marca común de compuesto, por ejemplo, el Claire, ese desinfectante Claire, se ha comprobado ese amonio cuaternario en estudios de la EPA para que el fabricante pueda sacarlo al mercado, que es activo contra adenovirus, el tiempo de respuesta y cuándo salió, en qué fecha fue aprobado y está disponible para su uso. Y así muchos otros, como el ácido láctico, pues ha encontrado actividad contra el rinovirus, pero todo esto son usos de desinfectante para control de diferentes virus, es decir, para superficies, no para consumo humano. Por eso es importante que la población se dé cuenta y esté en alerta que los productos de limpieza no son medicamentos, no se deben ingerir y no se deben inhalar, porque a veces nosotros al limpiar o mezclar un desinfectante con un detergente o desinfectantes diferentes podemos generar gases tóxicos y nos intoxicamos mucho más si los consumimos, pensando que como son activos para controlar virus, pues al consumirlos también puede hacer un efecto. Pues no, porque esto pues daña todo el tracto, si es respiratorio por inhalación o por ingerirlo, pueda dañar el endotelio, pueda metabolizarse en el hígado, llegar a los riñones y generar una descompensación que al final no sea el virus que termine con el problema, con nuestra salud, sino que sea la mala práctica. Por eso es importante poder estar bien informado, hacer uso de toda la información que está en las diferentes redes sociales, información confiable, verificada, analizada por las diferentes entes de investigación que estudian profundamente cada una de las cosas que van a salir al mercado, fármacos, productos, entre otros, para este control de enfermedades, bacterias, virus, entre otros. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su participación. Tenemos una pregunta de Facebook que nos dice Efren Yumi. ¿En dónde se puede corroborar los registros? Los registros, dependiendo. Si se refiere a registros, por ejemplo, de desinfectantes o de productos de limpieza, puede irse a esta página de la EPA. Esta página está tanto en español, en diferentes idiomas, como en inglés. Y escribe, por ejemplo, español epa.gov. Y ahí pues pueden encontrar los códigos, como le muestro acá, el código, por ejemplo, el hipoclorito, si es la presentación de la empresa que lo vende, que es al 2% en el spray, los estudios que tuvo que realizar y toda la ficha técnica realizada para poder salir al mercado, todos sus estudios bien descritos allí, y entonces puede visualizarlo descargando el PDF que también está en esta página. Si se refiere al caso de los fármacos, pues en las diferentes revistas científicas, y si quiere ir más específicamente a lo que sale día a día publicado, pues puede ir al DrugAdVance o también puede ir a DrugAdVance, pues igual FDA, también a la página de FDA, que es en noticias, publica diariamente todos estos fármacos que están saliendo al mercado. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación y esperamos contar con usted una próxima oportunidad en estas jornadas de divulgación científica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy interesante me ha parecido toda esta jornada con las diferentes tecnologías discutidas, proyectos demostrados, discutidos y bueno, siempre a la orden para cualquier información que quieran del área. Muchas gracias. Es así, estimados participantes, hemos concluido con la segunda exposición del día de hoy. El link de la asistencia estará disponible en unos minutos para que ustedes puedan registrarse. Recuerden realizarlo una sola vez para que el registro no se duplique o se triplique. También les queremos informar que a sus correos ya llegó el nuevo link para que se puedan descargar el programa necesario para el taller del día de mañana de química computacional. Queremos hacerles la más cordial invitación para que asistan el día de mañana. Tendremos de igual forma 2 exposiciones muy interesantes. El doctor Pablo Araujo Granda nos expondrá el tema modelización basada en el individuo y su aplicación a los bioreactores. Y el doctor Cristian Alcíbar León nos ayudará con el tema de química computacional. Queremos agradecerles su participación y les recordamos registrarse en el link que ya está disponible en el chat, tanto de Zoom como del Facebook. Esperamos que tengan una buena tarde y les esperamos el día de mañana con el último día de nuestras jornadas de divulgación científica organizadas por el Centro de Química. Agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana.